sigo adelante, que han conseguido, sobre todo con la ley de protección jurídica al menor, enfrentar a padres e hijos. Y además lo cultivan y lo desarrollan. Hijos, tener cuidado con vuestros padres, que pueden ser pederastas. Padres, tener cuidado con vuestros hijos, que pueden ser malhechores. No tirano. Sí. Incluso hubo un señor que, por Amasirri, era el defensor del menor en España. Bueno, el nombre lo dijiste tú, yo me lo ahorro de tiempo. Que escribía libros pagados por esta política para decir: niños tiranos, cuidado padres contra vuestros hijos que son tiranos, cuidado hijos contra vuestros padres que son tiranos, cuidado. O sea, el ideal: padres contra hijos, hijos contra padres. Bueno, dejémoslo en esta frase, que es suficientemente nítida como para poder seguir adelante, y paso a otro asunto que es paralelo a este: la escuela. Mirad, hay una cosa que es clásica. La escuela antigua, el maestro antiguo rural español, ¿cuál es la esencia de la pedagogía de ese maestro clásico rural español? ¿Cuál es la esencia de su pedagogía? Aunque la palabra resulte chocante, la voy a decir: es la complicidad. ¿Qué quiero decir yo con la complicidad? Pues que los intereses del maestro, la visión que el maestro tiene de la vida, etc., y los intereses de la familia y del niño tienen que coincidir. De alguna manera están todos en el mismo barco, porque si al maestro le interesan unas cosas y a la familia le interesan las opuestas, difícil la educación. Si al niño le interesan unas cosas y a sus maestros le interesan las opuestas, difícil su educación. La esencia de la pedagogía siempre ha sido la gratuidad, siempre ha sido la complicidad, siempre ha sido el educador saca lo mejor de sí mismo, de su interior. Por eso la esencia de la pedagogía es la interioridad. El educador saca lo mejor de sí mismo, como adulto que es, con experiencia de la vida, y trata de imbuírselo de alguna manera, de ofrecérselo al niño, no imponiéndoselo, porque entonces genera mecanismos de defensa, sino sugestivamente, seductoramente, para que el niño vaya recibiendo la visión que el adulto tiene de la vida. Después el niño ya lo reelaborará, llegará a la adolescencia, lo criticará, lo analizará y luego tomará su propia. Pero inicialmente es un trasvase de lo mejor de los adultos a los niños. Entonces la esencia de la pedagogía es que es algo trasvase de un interior a otro interior. La esencia es la interioridad. La esencia es la complicidad, que lo que le interesa al niño, el educador parte por suponer que lo que le interesa a los adultos es lo que le interesa al niño. Inicialmente el niño tiene que partir que lo que le interesa a ellos es lo que me interesa a mí, aunque después lo ponga en crítica y lo cuestione y lo cambie, pero inicialmente tiene que haber esa dependencia interior para bueno, pues el derecho, y sobre todo el derecho penal, es todo lo contrario. La pedagogía y el derecho son antitéticos, son opuestos, son incompatibles. No digo que uno sea bueno y el otro malo, a lo mejor los dos son necesarios y a lo mejor los dos son buenos, pero una cosa es que dos cosas sean buenas y otra cosa es que sean compatibles. No. El derecho penal es todo lo contrario. Primero, no solo no es interioridad, sino que es pura exterioridad.
La ley te obliga aunque no la conozcas. Puede haber algo más exterior a ti que ni siquiera lo conoces, más ajeno y distante a ti que ni siquiera lo conoces. La ley es pura exterioridad. Y la ley es pura imposición. Te obliga porque está promulgada. Punto. Estés o no estés de acuerdo, eso a ningún juez le interesa. Hoy si los jueces tuvieran que decirle al reo, ¿está usted de acuerdo? No, por principio es una imposición. La educación por esencia es complicidad y el derecho penal por esencia es imposición. Bueno, pues mira tú por dónde. Llega nuestro querido PSOE de los primeros tiempos y crea el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, en donde sustituye la noción de pedagogía por la noción de derecho penal. Y entonces tienen la desvergüenza de coger el Código de Derecho Penal y ponerse a copiar artículos y meterlos en el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. De manera tal que si un alumno tiene un fallo, se abre un expediente, se enjuicia académicamente el asunto, se toman unas medidas. Esto es puro derecho penal. Al principio lo hacían de un modo tan burdo. Yo recuerdo, tenía un niño muy díscolo, iba a un colegio que estaba cerca de casa y no sabían qué hacer con mi niño porque les daba mucha guerra. Tenían toda razón, les daba mucha guerra. Me llaman un día la profesora y me dice, mire, vamos a tomar unas medidas porque yo soy ahora la juez. Y le dije, oiga señora, perdone, pero eso es intrusismo profesional. Usted es maestra, ¿no? No, pero el decreto ahora me da derechos. Digo, tiza. Y claro, lo voy a explicar muy clarito con un ejemplo, que los ejemplos ahorran 1000 palabras. Muy clarito con un ejemplo. ¿Qué ocurría antes, cuando yo era niño? ¿Qué ocurría si un niño no asistía a clase habitualmente? El niño tenía un problema porque se estaba convirtiendo en un golfo en la calle. Los papás del niño tenían un problema porque tenían en casa un golfo. El profesor tenía un problema porque ¿qué profesor es este que ni siquiera consigue que el alumno asista? O sea, tenían un problema. El problema era de los tres, del niño, de los papás y del profesor. Había comunión de intereses respecto al problema. Los tres tenían el mismo problema. Ahora, un niño falta a clase y el decreto le dice, bueno, los 3 primeros días, a ver, el maestro que haga algo. Pero si el niño sigue faltando a clase, el decreto, tácitamente, sin decirlo así explícitamente, pero lo describe perfectamente, el decreto le dice, usted presente la denuncia del caso en el colegio. Y usted ya no tiene problema. Y el colegio tiene que mandar un psicólogo, un trabajador social y un educador para que estudien al niño y a la familia y haga 3 informes. Y cuando los ha hecho, si esos informes modifican la conducta del niño, ¡qué maravilla! Los informes no suelen modificar las conductas, y menos de los niños. Y entonces el decreto le dice al colegio, ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora esos 3 informes pásenlos a los servicios educativos del ayuntamiento, el cual ayuntamiento tiene que tener un psicólogo, un trabajador social y un educador para estudiar el colegio, el niño y la familia, y hacer 3 informes. Si esos informes cambian la situación, oh maravilla, pero como los informes no suelen cambiar la situación, el decreto les dice, no se preocupen, ya no es problema del ayuntamiento, ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Pasen esos 3 informes más los 3 del colegio, esos 6 informes, pásenlos a los servicios técnicos de la comunidad, la cual enviará un psicólogo, un trabajador social y un educador al colegio y a la familia, y harán 3 informes. Y cuando lo han hecho,
le dice el decreto, no se preocupen, ustedes ya han cumplido. O sea, el profesor deriva su conflicto pedagógico, lo deriva en el colegio lo deriva al ayuntamiento, el ayuntamiento lo deriva a la comunidad, y como la asistencia a clase es obligatoria, la comunidad lo tiene que derivar al juzgado de menores, el cual mandará un psicólogo, un trabajador social y un educador para hacer 3 informes. Y si los hicieron, ustedes ya han cumplido. ¿Y qué pasa entonces? ¿Sabéis lo que pasa entonces? ¡Oh, maravilla! Nada. ¿Cómo que nada? ¿Sabéis lo que pasa? Que queda el niño y la familia criminalizados, que era lo de que desde el principio se pretendió. ¿Cómo será este niño y cómo será esta familia? Que un psicólogo del colegio, un psicólogo del ayuntamiento, un psicólogo de la comunidad y un psicólogo del juzgado lo trataron y no consiguieron nada. Evidentemente es un psicópata irrecuperable. ¿Cómo será esta familia? Que un trabajador social del colegio, uno del ayuntamiento, uno de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué han conseguido, para avanzar un poquito, qué han conseguido con esto? Pues que de repente, como los educadores antes eran cómplices de los niños y ahora son representantes de la autoridad por vía judicial, son representantes de la autoridad, los niños que no son tontos, desde el primer día se dieron cuenta que los maestros habían dejado de existir y que lo que había ahora eran funcionarios estatales que tenían 2 obligaciones: vigilar e instruir. Pero que de lo que les pasara a los niños a nadie le interesaba un carajo, que no era problema de nadie. Y claro, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Que los niños ven con recelo a los educadores. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que ese recelo se transforma en conductas disruptivas y los educadores empiezan a ver con recelo a los niños. Y los niños empiezan, y para eso también contribuye lo de antes: cuidado niños, que los educadores pueden ser pederastas, cuidado educadores, que los niños pueden pinchar en las ruedas del coche, cuidado, todos contra todos, que es lo que le encanta al dueño de la farándula.